8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos. Saludamos a esta hora con Daniela Mora, abogada, delegada del Observatorio Ciudadano de Violencia Política. Esta organización presentó un informe sobre la violencia política en las elecciones pasadas, las del 2025, y tiene datos realmente reveladores y que nos debería poner a pensar la forma como actuamos en la política, cómo actúan los políticos, cómo reaccionan sus seguidores. Entre los resultados hay que 14 líderes políticos fueron asesinados en el contexto de las elecciones del 2025 y nuevamente son las mujeres, las políticas, las más agredidas o violentadas durante este proceso electoral. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, Daniela. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Cuéntenos algunos resultados de este estudio que ustedes han presentado respecto a la violencia política en el Ecuador. Somos un país violento, nos hemos convertido en una sociedad violenta y la política lamentablemente no se escapa de esa violencia. Así es, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio. Traigo un informe que efectivamente sale del Observatorio Ciudadano de Violencia. Nosotros empezamos con este observatorio en el 2023 en el marco de las elecciones anticipadas para presidente, vicepresidenta, asamblea y las consultas que fueron de Yasuní, Chocó Andino. Queríamos hacer un levantamiento justamente de qué es lo que estaba pasando a nivel social, porque sí, hemos normalizado de alguna manera espacios como la política en espacios violentos, absolutamente violentos, y nos enmarcamos en tres aspectos fundamentales, que el uno es atentados contra la vida y la integridad de las personas, la violencia política basada en género y las violencias que atentan contra la integridad de las personas, ¿no? En temas de raza, por ejemplo, etnia, pertenencia a grupos vulnerados. Entonces hemos hecho el levantamiento en estas tres áreas y con diversas categorías respecto a quiénes reciben más violencia de parte de la ciudadanía, digámoslo, de la sociedad en general. Y lo que decías, Licenia, sí, las mujeres nos vemos violentadas de una manera específica cuando se trata de violencia política basada en género, pero sí debemos hacer una aclaración de que la violencia física o la violencia que atenta contra la integridad de las personas son los hombres los que han recibido mayores indicadores de violencia. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que asesinatos dentro del periodo electoral hubo 19 casos y entre la primera y la segunda vuelta fueron 24 casos, que eso da un total del 58% en el levantamiento de información que nosotros hicimos dentro de este espacio. Obviamente, cuando se trata, por ejemplo, de la violencia basada en género, hicimos un levantamiento que está dividido en el tipo de liderazgo de las mujeres, por ejemplo, candidatas a presidenta, candidatas a asambleístas o titulares de ciertas instituciones del Estado, ¿no? Y también hicimos un levantamiento por la persona, por el nombre de la persona que recibió esta violencia, y obviamente hay en el marco de las elecciones sí hay una desigualdad brutal entre, por ejemplo, quien fue candidata a la presidencia de la República, que fue Luisa González, que obviamente dentro de los criterios de violencia se posiciona la sexualización de las mujeres, en este caso de Luisa González por encima de otras candidatas o titulares de instituciones, y después está la apariencia física en mujeres, por ejemplo, como Mónica Palencia o como María Paula Romo, que fueron ministras en diferentes gobiernos. Y claro, es un tipo de violencia diferente, pero que igual es preocupante, porque como lo conversábamos, se ha naturalizado muchísimo la idea de que podamos decir cualquier cosa aupados por cierto anonimato, por ejemplo, que los da las redes sociales, y eso se recoge dentro del informe como uno de los parámetros que deberíamos o que se deberían regular por parte del Estado. Pero esa es una cosa, Daniela, primero bienvenida, buenos días. El tema del anonimato en redes sociales uno puede entender, sí, pero por ejemplo, en esta última elección y más en la segunda vuelta, yo tengo muy en la memoria, ustedes también seguramente lo recordarán, la llegada de este personaje, Eric Prince, ¿no? De Blackwater, que fue a una entrevista con Carlos Vera, en donde él habló de la paternidad del hijo de Luisa González. Que además es un tema que nada venía al caso, porque ellos estaban hablando de seguridad y no sé qué, y el hombre se puso a hablar de la paternidad del hijo de Luisa, y allí, digamos, el actor está plenamente identificado
el mensajero está plenamente identificado, el medio está plenamente identificado, pero el problema es que la sociedad, no sé si está normalizando estos casos, pero creo que a la final todo depende finalmente de quién es el objetivo de ese ataque, ¿no? Y creo que ese es un grave problema, porque por un lado tienes instituciones que promueven la sanción sobre supuesta violencia de género y te sancionan a Priscilla Schettini, le quitan la curul, le ponen multa de $30,000, pero por otro lado tienes estos tipos que van a un medio de comunicación, insultan a la madre, insultan al hijo, juegan un rol político, pero la sociedad no dice nada. Bueno, sí, nosotros en el informe hemos recogido justamente estos casos, porque no es el único caso el que se dio de este señor Prince, que fue justamente a cuestionar la paternidad del hijo de la candidata, pero también hay que considerar que dentro de las denuncias que se han puesto dentro del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, encontramos que dentro del periodo electoral se pusieron 39 denuncias y solo 9 de ellas han conseguido sentencia. El tribunal no actúa por sí solo, el tribunal tiene que actuar con base en lo que se le presenta, ¿no? Pero obviamente sí, es cuando hay una sola mujer, como fue en la segunda vuelta electoral, es mucho más pesada la carga de la crítica, y la crítica que se basa no en su gestión, en su propuesta, en su plan de gobierno, sino obviamente en la que ataca a nivel personal. Sobre Luisa González, por ejemplo, incluso los propios las propias personas que apoyaban su candidatura fueron personas que la sexualizaron, por ejemplo, dentro de redes sociales, que sacaban imágenes creadas con inteligencia artificial de ella en ropa interior, ¿no? O que la comparaban con físicamente con la belleza de otras personas que también estaban no como candidatas, pero sí involucradas políticamente, como es el caso de la esposa del presidente de la República, la señora Balbonesi. Las ponían una al lado de la otra, a ver a quién le harías, básicamente, ¿no? Y es justamente porque no cuestionamos, no nos detenemos a pensar si estas son formas válidas de hacer un ejercicio político. La validez de las mujeres todavía está constreñida mucho a cómo nos vemos, a cómo nos presentamos físicamente ante los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de mujeres que se presume se han hecho intervenciones quirúrgicas y se saca eso a relucir como un ejercicio de libertad de expresión, pero que no de ninguna manera contribuye al debate o político, ¿no? Entonces se dice que si tal se puso Botox, que si tal se ha hecho tal cirugía, que si pasas por tal ministerio, de hecho, qué locura, ¿no? Sí, o sea, que de hecho, tanto si con Palencia como con Romo se ha repetido esa tontería de que el Ministerio del Interior hace que las mujeres salgan de ahí y luzcan mejor. Sí, exactamente. O por ejemplo, lo que se da en el caso de las asambleístas, recientemente fue el caso de Gisela Garzón, por ejemplo, que también hubo comentarios en ese sentido, que si se había intervenido, que si no lo había hecho. Entonces, claro, nos encontramos frente a un escenario donde las redes sociales no están controladas, limitadas, no se han visto de alguna manera reguladas, ¿no? Para que ese ejercicio de libertad de expresión no pase por atacar aspectos que no contribuyen al debate político. Daniela, además de las redes sociales, ¿por qué otros mecanismos ejerce esta violencia política? Usted mencionaba que son mujeres en el tema de la violencia política de género, en el caso de la candidata Luisa González, la más atacada, pero no es la única. ¿Qué pasa con la vicepresidenta Verónica Abad, por ejemplo, que también fue blanco de ataques durante la campaña electoral y con otras candidatas? La legisladora Ana Galarza también fue blanco de ataques, pero no solo desde las redes sociales. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes que se utilizan para generar esta violencia política? No solo contra estas personas que le acabo de mencionar, sino contra la violencia política en general. Sí, ¿Y cuáles son las provincias en las que más se ejerce esta violencia política? Ok, dentro de lo que nosotros hicimos en el informe, para lo que fue temas de violencia política por razones de género, hicimos o priorizamos un levantamiento cualitativo más que cuantitativo, porque es difícil a través de medios secundarios de información obtener o más bien tamizar cuáles serían cuentas reales, por ejemplo, porque también estamos rebasados en cuentas trolls que se conocen ahora, cuentas falsas, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil discernir la cantidad de comentarios que vienen de personas reales. Entonces lo que hicimos fue crear perfiles
¿no?, de comentarios que se repiten y sobre eso hacer una evaluación de la violencia política de género. Pero sí, en el informe van a encontrar, por ejemplo, que tenemos mujeres como Ana Galarza, Verónica Abad, lo que ya habíamos hablado de María Paula Romo, Mónica Palencia, Esther Cuesta, Viviana Veloz, Mónica Palacios, Andrea González, Diana Jacome, Sade Fritzsche, Elsa Guerra, por ejemplo, ¿no?, que son las mujeres o son los perfiles que más ataques recibieron y que se basan justamente en estereotipos de género que se utilizan para atacarlas, en ese sentido siendo en primer lugar la sexualización que les había comentado, en segundo lugar la apariencia física, después tenemos en tercer lugar la emocionalidad, que es una cosa muy también muy común. Se dice, por ejemplo, en el debate presidencial cuando Luisa González salió a decirle a Daniel Noboa que tenía que respetarla, ¿no?, a decir que se había vuelto loca, histérica, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la emocionalidad es algo que se usa muchísimo para atacar a las mujeres. Daniela, tengo en la cabeza, en la memoria más que en la cabeza, una entrevista que le hiciéramos con Fabricio Vela a María Paula Romo cuando ella era decana de una universidad, de una facultad de Derecho de una universidad. Y había ocurrido en ese momento un ataque, seguramente ustedes lo deben tener también en la memoria. Radio Sucre le dio un espacio a Abdalá Bucaram en esa época. No me acuerdo si era 2016 o 2017. Y Bucaram, ahí en el ejercicio pleno de la libertad de expresión, dijo que, y citaba con nombres y apellidos, ¿no?, a Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y alguna otra, no me acuerdo quién, pero creo que el ataque directo contra ellas dos. Y les dijo, son estas correístas, narcotraficantes, tetonas y culonas, palabras textuales. Uh-huh. En esa época María Paula Romo ya se había puesto en la orilla contraria del correísmo, era súper crítica del correísmo, se vendía todavía como defensora de los derechos humanos, era decana de una facultad de jurisprudencia que estaba tratando de especializarse justamente en el abordaje de los temas vinculados con los derechos humanos y los derechos civiles. Y yo le planteé esa pregunta, que sí, sobre pretexto de defender la libertad de expresión, sin limitaciones, estaba bien lo que hacía Bucaram en contra de Aguiñaga y de Rivadeneira. Y ella me dijo que el problema es que son mujeres que están expuestas a la vida pública y que más o menos lo que les tocaba era aguantarse. ¿Por qué? Porque son personajes públicos. Hay una naturalización justamente de mujer, que María Paula Romojo. Bueno, la verdad es que hay una naturalización general de que la política tiene que ser un espacio violento. Así lo hemos concebido desde hace mucho tiempo. Y es un problema. Y es un discurso que no solo ha permeado en hombres, obviamente. Las mujeres también podemos ser reproductoras de discursos que atentan contra otras mujeres. No es privativo, digamos, de los hombres de ejercer este tipo de comentarios, pero obviamente porque hemos concebido a la política como un espacio donde todos este tipo de recriminaciones que van digamos hacia el aspecto físico o de temperamento o de carácter se pueden hacer. Entonces obviamente hay un error en concebir a la política como ese espacio violento donde todo lo tenemos que aguantar porque de alguna manera estamos expuestos por ser personajes públicos o por estar ejerciendo un cargo, una cartera de Estado. Y en ese sentido el informe hace algunas recomendaciones justamente para poder trabajar para conseguir una democracia que no se base o que no tenga espacio para este tipo de comentarios, o que si los hubiera, haya gente que les haga caer en cuenta que no está bien. Es decir, por ejemplo, nosotros Pero eso no es una función del Tribunal Contencioso Electoral, que es el que normalmente juzga este tipo de situaciones. ¿Cuál ha sido esa respuesta? ¿Cree usted que ha sido la adecuada? Bueno, realmente nosotros, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que hacemos al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral, está justamente esto, de que se haga un control, por ejemplo, de las fake news, que también es un problema, que se haga un control de los comentarios agresivos que tienen que ver justamente con estereotipos de género o con violencia o con o que vayan en contra de personas racializadas, empobrecidas, vulnerables. Por ejemplo, el informe recoge temas como los niños de las Malvinas, un caso que fue tristemente emblemático, que es todavía tristemente emblemático para el Ecuador, pero que fue aupado, por ejemplo, desde personas que ejercen la comunicación y que fueron
o personas que tienen plataformas gigantes y que reproducen estos discursos que atentan contra la integridad de las personas, que atentan contra la reputación de las personas, ¿no? Entonces, sí se hacen las recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación número 8 que van a encontrar en el informe es la práctica política ciudadana y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Que tenemos que mejorar la forma de ejercer la política. Y obviamente es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y del Estado, y que es algo que está en proceso, porque lastimosamente, al estar tan normalizado, es imposible decir, bueno, mañana cerramos las redes sociales y vamos a impedir que todo el mundo opine. No funciona de esa manera. Tenemos que entender que esa forma de ejercer nuestra libertad de expresión y de participar en el discurso político no es la correcta. Nosotros habíamos observado, por ejemplo, que la polarización política y los discursos de odio persisten en redes sociales, lo que hemos estado conversando, que la violencia verbal hacia las mujeres y candidatas o sectores del LGBT continúa sin una regulación eficaz, ¿no? Podemos decir cualquier cosa y nadie nos dice nada, que requiere un sostenimiento a largo plazo desde el sistema educativo, pero también desde los medios, y eso es lo que estamos poniendo como parte justamente de nuestra responsabilidad, porque tenemos que hacer un mea culpa. Todos los que participamos de estos discursos alguna vez podemos caer o hemos caído en la reproducción de este tipo de discursos, porque justamente la polarización es un tema que nos mantiene a la defensiva todo el tiempo. Es como que tienes que tomar partido, ¿no? Tienes que tomar partido, tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo de la manera más radical, porque de otra forma te catalogan como una persona, digamos, tibia. ¿No es cierto? Entonces, que si no estás mandando al diablo al contendor político, eres una persona que, digamos, no entra dentro de este ideal de quien ejerce la política en el Ecuador. Y en ese sentido, justamente, hacemos este informe de recomendaciones, avances y limitaciones, no solamente al Estado, sino a la ciudadanía, para que conozcan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, frente a los asesinatos, ya no tenemos la misma respuesta que teníamos hace unos años cuando fue asesinado el candidato a presidente Fernando Villavicencio, por ejemplo, que fue un escándalo que nos conmovió a todos, ¿no? Más allá de ser aliados o no, o coidearios de él o no. Pero ahora, en este periodo electoral, por ejemplo, se asesinaron a 4 alcaldes. ¿Y qué hemos tenido como respuesta? Y es porque hemos normalizado la violencia, y en ese sentido me parece que destacar la importancia del informe, obviamente, como me decía Licenia, de alguna manera nos mueve a ver qué es lo que está pasando, por qué hemos tratado esto de una forma, digamos, no escandalosa, en el sentido de que ya no nos llega a movilizar que las expresiones de violencia sean cada vez peores. Muchísimas gracias, Daniela. Muy gentil por acompañarnos y por contarnos los resultados de este informe, que es una especie de radiografía del comportamiento de nuestra sociedad en todos los niveles y en el político sobre todo. Muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Daniela Mora, abogada, delegada del Observatorio